Este programa llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones, bienvenidos una vez más a este podcast con Lester Noriega. Hoy tenemos un tema interesante, vamos a hablar acerca de la entrega de poder. Y para esto tenemos invitado al profesor Francisco Torrealba. Bienvenido, Francisco. Lester, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación y honrado y agradecido con Papá Dios por darnos la oportunidad de compartir nuevamente, Lester. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales, @LuzTV7 en nuestra cuenta de YouTube, en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Facebook y Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. Las redes sociales del invitado de hoy, usted puede conseguirlo a través de @FranPisoGuanare. Se lo repito, @FranPisoGuanare. En esta entrega de poder, Francisco, ese momento de transición. Bueno, a través de la escritura nosotros podemos ver varios momentos donde pasó, por ejemplo, el pueblo de Israel, que es nuestro mayor ejemplo en las Sagradas Escrituras, salió de la esclavitud de Egipto al desierto en los tiempos de Moisés. Esta transición, ¿cómo se vive a la hora de la entrega del poder? Cuando hablamos de entrega de poder, Lester, es reconocer que debe haber una sustitución de liderazgo, un cambio de liderazgo. Es decir, que Francisco debe entregar ese liderazgo, esa responsabilidad, ese cargo, ese mando, esa conducción a alguien nuevo. Cuando nosotros entendemos que esa transición va a implicar la salida de alguien y la llegada de otro, estamos hablando entonces de un proceso humano natural. ¿Por qué? Porque significa que nosotros en cualquier área, Lester, nosotros podemos llevarlo al área del deporte, al área de la familia, al área educativa, donde nosotros lo miremos, el ser humano vive esa transición generacional. Un grupo establecido que tiene que dar paso a un grupo nuevo, un grupo que llega, un grupo que se acerca y que muchas veces va a traer, que es lo que uno realmente espera, una nueva mirada sobre una realidad. Cuando dice que es un proceso natural, nosotros debemos madurar en esta área y entender que no todo es eterno, que no nos anclamos en el tiempo. Y pasar de un proceso a otro o entregar una posición, entregar un cargo, un liderazgo, es algo natural. A ver, cuando tú dices madurar, yo lo veo un poco más allá. Implica desarrollar una virtud humana, Lester. ¿Por qué? Porque significa desarrollar humildad. Entendiendo no la humildad del autoconcepto y de ese autoengaño que tenemos nosotros. Yo soy humilde porque a mí me duele el sufrimiento ajeno. No, ya, eso no es humildad. Humildad es reconocer mis limitaciones, es reconocer mis debilidades y aceptar que necesito la ayuda, que necesito el acompañamiento de otro cuyas habilidades o de otros cuyas habilidades me complementan a mí. Eso es ser humilde. Cuando yo digo, no, yo soy humilde porque a mí me duele lo que le pasa a este, no, usted no es humilde. Usted puede ser compasivo, pero no es humilde. De repente tiene algo de empatía. Puede ser hasta empático, pero humilde no es, porque la humildad tiene que ver con reconocer, ya va. Si yo soy humilde y si he desarrollado esta virtud, esta habilidad, esta capacidad, significa que yo entiendo y acepto que el que viene posterior a mí, Lester, lo puede hacer mejor, lo debería hacer mejor y confío en que lo va a hacer mejor. Cuando yo soy arrogante, que es lo contrario a la humildad, no quiero entregar poder, no quiero ser sustituido. Soy arrogante porque no, pero ¿quién lo va a hacer mejor que yo? ¿Quién va a ser capaz de hacerlo, de entregar su vida más que yo? ¡Ey, cuidado! Cuidado. Si nosotros vemos, a mí me gusta mucho el caso de Elías y Eliseo. Elías y Eliseo es una transición muy bonita porque Elías le dice a Eliseo, pídeme algo, dime. Y Eliseo lo que pide es tener la sabiduría, la humildad de su maestro para continuar su legado y de porción mejorarlo. doble. Ya va. Pero es que significa que cuando nosotros nos abandonamos, tú eres mi maestro, tú eres la persona que me entrenó a mí. Tu esperanza debe ser ¿cuál, Lester? Que yo lo haga mejor que tú. Ahora, si tú apuestas a que yo lo haga mal, malo el maestro y malo el alumno. Ya tendría problemas personales. O sea, viene la soberbia. Mi posición de liderazgo es complementar en primer desarrollo a quien estoy liderando, levantando y después fomentarlo a que sea mejor que yo. Moisés y Josué. Ese ejemplo cabe allí. Ya va. Moisés es el típico líder, es el líder que nos muestra cómo la maduración
pedagógica de su sustitución es una transición sana. Cuando el líder, en el concepto de Moisés, fue preparando, fue ayudando, lo tenía allí para que viviera con él esa experiencia y le permitió que cuando Moisés sale, la transición para el pueblo de Israel es una transición sana, es una transición entendible, es una transición que enriquece el este. ¿Por qué? Porque cuando las transiciones no son sanas, empobrecen, generan discordia, generan ese clima de lucha donde quítate tú para ponerme yo, que no edifica, donde aparecen la soberbia, la arrogancia, la vanagloria, la envidia, Lester, la frustración. No, ya va, ¿por qué yo te tengo que entregar a ti? Pasa mucho. Yo recuerdo un caso en una empresa, Lester. Resulta que le dicen al gerente que va a pasar a retiro y que va a llegar una persona nueva. El gerente saliente se preocupó hasta por quitarle las tapas de los tomacorrientes, porque eso lo había conseguido él. Y el nuevo se preocupó por decir que lo habían traído porque es que el viejo no sirve para nada. No, me trajeron porque ese señor ya no sirve. Entonces, esa transición, que es más común de lo que uno cree, es lo que se consigue y generamos entonces que todos aquellos que están en el medio, que esperan la ayuda, el crecimiento, el desarrollo, sufran las consecuencias y sean arrastrados por una de las dos olas, Lester. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy a favor, yo estoy en contra. Y eso no es una transición sana. Esas transiciones, esas entregas de poder, lo que van a generar es una disputa y entramos entonces en un conflicto, en una guerra, que ¿a quién favorece? Al final a nadie. Porque nosotros, queramos o no queramos, Lester, yo tengo que darle paso a una próxima generación. Perjudica todo el ambiente, el entorno, lo la daña, gente, todo lo daña. Bueno, fíjate que estás hablando y recordé, yo tuve que dar una entrega de poder, hacer una transición, pastoreaba una iglesia y después me mandan a otra y la gente se levanta, ¿no? Que por qué te van a cambiar, que esto, que lo otro, y empezaron a mostrar las virtudes de por cuál yo tenía que quedarme allí. Y yo, ya va un momentico, ninguno se tiene que levantar, son órdenes de Dios, nosotros nos sujetamos, somos obedientes, somos misioneros. Ahora, Lester, ¿qué hubiese pasado si tú alimentas esa frustración, tú como líder? Porque aquí viene la responsabilidad del líder en ese proceso de transición. ¿Qué hubiese pasado con Lester si a esa llamita que se está incendiando empieza a echarle un poquito de gasolina, un poquito de gasoil, un poquito de... y empieza, se arma un candelero. Se genera ese mal ambiente. Incluso yo terminé diciéndole a ellos, el pastor que viene es un pastor que tiene más trayectoria que yo, tiene más conocimiento, tiene años de experiencia en la organización, él viene a estar acá, yo voy a otro lugar, voy a hacer otro trabajo, y oye, es que estaba el ambiente fuerte porque no querían que me fuera, y le dije, ¿cómo será que si ustedes se ponen así, le van a decir al mundo que lo que yo sembré y edifiqué en ustedes, lo edifiqué en la arena? Y todo se está desboronando por esto. Ahí se apunta. Lester, es que viene, veamos en las empresas, Lester, cuando hay un cambio de gerencia, hay una resistencia al cambio. Una resistencia al cambio, ¿por qué? Porque es que yo quiero es a Lester. Yo me siento identificado con la forma como Lester gerencia. Ya va. Pero cuando yo entiendo que esa transición es para crecer, el que viene, Lester, lo va a hacer mejor. Pero tú dijiste algo que a mí me gusta mucho recalcar cuando son procesos gerenciales. Y es que el que está, el que llega puede hacer mejor. El que está tiene que confiar, tiene que creer que el que va a llegar lo puede hacer mejor. Cuando yo considero, Lester, no, ya va, mejor que yo no lo va a hacer nadie. Discúlpame, yo tengo 45 años de experiencia, yo tengo 5 años de experiencia. Esto lo levanté fui yo. Nosotros no estamos dando paso a la obra del Espíritu Santo. No estamos dándole paso. Estamos siendo nosotros parte, estamos siendo casa del maligno para sembrar la discordia, para sembrar los conflictos y sobre todo, Lester, lo más peligroso, para crear la división. Cuando nosotros en esas transiciones de poder sumamos a la lucha, a la división, a la cizaña, nosotros somos parte del problema y no parte de la solución. Bueno, cuando hablamos de esa transición tenemos que involucrar no solamente a los líderes, que cambia porque viene este otro, sino también al estado de ánimo del pueblo. ¿Cómo viven ellos esa parte de esa transición? Pero viene, tú decías algo muy importante, tú hablaste con tu gente. Un buen líder habla con su pueblo. Moisés, en sus limitaciones físicas para hablar, habla con su pueblo. Tanto así que les explica, los orienta, les aclara, les recrimina, ya va, cuidado. Todo esto tiene que ser parte y responsabilidad del líder. Si el líder
sano, maduro, humilde, reconoce que es necesario, acepta que es necesario, va a ayudar a la transición. Cuando el líder no es maduro, no es un buen gerente, no es un buen líder, ¿qué hace? Llama a la confrontación. Eso es una característica fundamental del mal líder. El mal líder siempre apuesta a que él estará la paz. El buen líder, ¿a qué apuesta? A edificar en grupo. El buen líder, ¿a qué llama? A la unidad. ¿El mal líder a qué? A la división, a la confrontación, a la guerra, a avivar el resentimiento, hasta el odio. Bueno, dijiste algo clave, porque si el líder lo acepta, como en el caso de Moisés, aceptó que él no iba a poder, Dios le dijo sus 3 causas por las que no vas a entrar a la tierra prometida. Él lo aceptó y promovió a Josué, incluso puso sus manos sobre Josué. Lo bendijo. Y después el pueblo dijo: nosotros te seguiremos a ti, así como seguimos a Moisés. Pero ahí viene, qué hermoso esa transición sana, madura y humilde. Moisés reconoció su pecado. Lester, ¿cuántas veces tú y yo no somos capaces como gerentes de reconocer que lo hemos hecho mal, Lester? Que no hemos podido poner el amor necesario, el empeño necesario, las ganas necesarias. Y eso es ser humilde. Francisco, ¿cómo lo hiciste? Lo puedo hacer mejor. Y si Francisco ya cumplió... A ver, en lo personal yo trabajo por 5 años, Lester. Manténme la idea ahí, porque nosotros vamos a ir a la calle, vamos a hacerle una pregunta a la gente. Estamos hablando de este cambio y bueno, vamos a hacerle esa pregunta: ¿cómo podemos evitar la resistencia al cambio durante una transición generacional? Bueno, muchas veces porque la persona que está allí con antigüedad, pues a veces no quieren que venga otro cambio diferente, porque ya la gente está acostumbrada a él. Pero los cambios en realidad también son buenos, son beneficiosos para la comunidad o para las personas. Bueno, los cambios son muy necesarios y hay que aceptarlos. No podemos anclarnos en el pasado, siempre ir al presente y al futuro. Yo estoy de acuerdo con los cambios, son muy necesarios, porque no podemos seguir el mismo anclado al pasado, lo que está ocurriendo al pasado. No, tenemos que buscar el presente. La resistencia al cambio a nivel personal, siempre somos humanos y la va a haber, ojo. Ahora, si hablamos a nivel administrativo, a nivel institucional, ojo, el cambio es legal. Yo estoy en un cargo y viene otro, pues legalmente y administrativamente la ley, tengo que salir, porque somos de libre nombramiento y remoción. Y yo le entrego al nuevo y el nuevo me recibe, hay con actas de entrega y todos los pasos legales. Ahora, a nivel personal, sí debe haber una nueva generación, pero tenemos que estar conscientes. Nosotros cumplimos un ciclo a nivel profesional, a nivel de edad, y más bien nosotros estamos en cargo de ya nos preparando esa persona que nos va a sustituir. Ustedes también pueden darnos su opinión en nuestras redes sociales, @LuzTV7 en nuestra cuenta de Instagram, de Facebook y de YouTube, y Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. Nosotros vamos a ir a un corte y ya regresamos. Luz TV 7. Búscanos en tu teléfono móvil, en tu tablet, en tu computadora, las 24 horas del día durante todo el año, trayéndote bendición. No nos dejes, no te dejamos. Donde quiera que vayas, nos encuentras en el camino, en cualquier país del mundo. Estamos en los 5 continentes, estamos contigo donde quiera que vayas. Ubícanos en YouTube, Luz TV 7. Continuamos con ustedes en este podcast con Lester Noriega. El tema de hoy es la entrega de poder. Eso es lo que estamos hablando el día de hoy con el profesor Francisco Torrealba. Les recordamos, antes de continuar el tema, nuestras redes sociales, @LuzTV7 en nuestra cuenta de Instagram, de YouTube
y de Facebook, y Luz TV Internacional, nuestra cuenta de TikTok. Las redes sociales del invitado, @FranPiso_Guanare. Estamos hablando acerca de esa transición, de esa entrega de poder. Y cuando se habla de la entrega de poder, de la transición, del cambio, ¿qué pasa si no viene, si no llega ese cambio esperado? Es peligroso, Lester, porque todos nosotros entendemos que la vida tiene un ciclo. Muchas veces tú dices, oye, ya mi ciclo empiezo a sentirlo, empiezo a darme cuenta, ya sea en un trabajo, ya sea en una responsabilidad, una labor, ya sea hasta un proyecto personal. Tú dices, bueno, ya cumplí mi ciclo en este proyecto. Pero ¿qué pasa, Lester, cuando ese cambio que tú sabes que es necesario, que tú sabes que lo amerita, o muchas veces que se necesita, no llega? Empieza a haber primero un sentimiento de frustración. Y ese sentimiento de frustración va a desencadenar o va a generar que hayan unas consecuencias en paralelo. ¿Por qué? Porque la frustración todos no la vivimos de manera igual. De pronto la frustración a mí me da por pasividad, de pronto al otro le da por violencia, al otro le da por agresividad, al otro le da por quejarse. Entonces, la frustración viene a ser como una olla de presión que por algún lado tiene que drenarse. El peligro de esto es que los líderes no sepamos encauzar esa frustración y en vez de ayudar, generemos más división, generemos más frustración, alimentemos el enojo, alimentemos el odio, porque entonces resulta que mi frustración yo la empiezo a ver como culpa de, es que, ¿por qué tienes? No, es que estoy bravo por Lester. Yo sabía que Lester tenía que irse, yo estoy bravo por Francisco, yo sabía que Francisco tenía que irse y no se va. Esto queremos que cambie, Francisco no entrega, Lester no se va. Hey. Entonces, ¿qué queda al líder? Vemos el caso de Herodes, violencia. Violencia. No te puedes quejar. Oye, ¿por qué no me puedo quejar si yo estoy pidiendo una mejora? Si yo lo que estoy exigiendo es mi derecho natural a estar mejor. Porque el ser humano fue creado para la santidad. El ser humano está pensado para ser santo. Pero esa santidad implica un proceso de felicidad, un proceso de reconocimiento. Lester, y si yo, como líder, soy el obstáculo, esa marejada, ese maremoto de emociones va a chocar. Entonces ahí vienen los conflictos, viene la profundización de diferencias, Lester. ¿Qué pasa con Herodes? Herodes no quiere entregar. Él tiene miedo de esa profecía donde viene el nuevo rey. ¡Ah! Ya va, un nuevo rey, ya va, ¿cómo es eso? Él tiene miedo. ¿Y qué hace Lester? Empieza a perseguir, porque ese es otro indicio del mal líder. Bueno, ese caso lo tenemos con Herodes, sabemos la persecución que incluso llevó a la muerte de muchos niños. También lo vimos en Saúl. Saúl también era se dejó contaminar. Egocéntrico. Se dejó contaminar. Nunca tuvo, para sus ojos, él nunca fue el culpable. El culpable era David, que las doncellas cantaban a su nombre. El culpable era su hijo. El culpable eran los otros soldados de su reino. Pero él nunca veía sus propios errores. Y el pueblo clamando por ese cambio. A ver, viene el punto de David cuando él hace su transición a su hijo. ¿Ves cómo ayuda? Pero en el caso, a ver, de esa transición agresiva, donde el culpable es el otro, donde yo simplemente hice lo correcto y lo hice bien. ¿Humildad qué significa, Lester? Humildad significa reconocer mis debilidades y aceptarlas. Cuando yo soy humilde es porque acepto y reconozco que tengo debilidades que tengo que mejorar. Cuando yo soy arrogante, es diferente. Nosotros no hemos hecho nada malo. Cuidado, eres un arrogante. Y un líder arrogante, Lester, lleva a la destrucción, lleva al caos y sobre todo lleva a la confrontación. Yo soy muy cuidadoso con eso. Un gerente, un líder, alguien que comanda y no lleva una transición sana desde la humildad, va a llevar a una confrontación, queramos o no queramos, Lester. Bueno, vamos a hacer tomar esta lectura en la palabra del Señor en Daniel capítulo 2, versículo 21, para que podamos entender que este proceso de transición, de entrega de poder, viene de parte de Dios. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él puso a Saúl, pero también lo quitó para poner a David. Se necesitaba ese cambio, se necesitaba un rey que trajera paz y no señalamientos. Y en eso fue bueno David. Escuchemos bien la palabra, Él quita. El Señor, en su infinita sabiduría, quita y pone.
¿Qué pasa con nosotros cuando somos arrogantes, cuando somos soberbios? Ni Dios me va a quitar. Imagínate tú la grosería que hasta decimos. esa expresión utiliza. Sí, ya lo utilizamos. Bueno, es que el Señor sabe que yo soy el mejor aquí. Dios me bendice porque yo estoy aquí. Pero entonces, para sostenerme allí, a espaldas de Dios, ¿alimento qué, Lester? La rivalidad. Entonces tengo a mi alrededor un séquito de personas que me cuchichean mis virtudes. No, Lester, es que tú eres el mejor pastor. Mira, Lester, como tú nadie. ¿Quién va a venir, Lester, con la humildad que tú tienes? Y yo me voy abombando, yo me voy inflando, yo me voy llenando de mentiras. Entonces, en esa arrogancia, ¿qué digo? ¿Quién lo va a hacer mejor que yo? Es donde Dios obra en esa misericordia, en ese poder y en esa autoridad de quitarte a veces de la forma menos esperada, Lester. Porque en la sabiduría de Dios todo siempre sorprende. No, esto va a pasar así nosotros. Mira, ¿qué va a pasar, Francisco? Si te quitamos, va a pasar esto, va a pasar esto. Y de pronto no pasa eso. Porque en la sabiduría de Dios, que es la más perfecta, que nosotros no llegamos a comprenderla, esto se echó a perder si me quitan de aquí. Y viene a mejorar. Ya va. Y Dios en su infinita sabiduría, ¿qué hace, Lester? Hace brillar al que llega. ¿Qué apuesta tenía David de poder hacerlo bien? Según su predecesor, ninguna. Según su predecesor, eso no servía. Y el Señor, en ese que no sirve, se regocijó. En ese que era pecador, pero era humilde porque aceptaba que él solo no podía y buscaba la gracia de Dios. Porque el hombre que es humilde, el líder que gerencia correctamente, se postra delante de Dios y no tiene miedo, Lester, de entregar. Bueno, ponías ese ejemplo clave cuando David le tocó ya reconociendo sus limitaciones, ya estaba avanzado de edad, ya no podía ir a la guerra. Me imagino que ya no podía ni siquiera dar un discurso elocuente, se la pasaba encerrado en el cuarto. Ahora voy a entregarle a mi hijo, y lo hizo de una manera que evitó la resistencia del pueblo, porque había gente que amaba a David, había gente que no querían que se fuera. Pero David tuvo tres características allí, tres cosas que caracterizaron. Uno, supo hablar con su gente. Él supo hablar con su gente y explicarle por qué ya él no podía. Uno, supo hablarle a su gente. Dos, supo escuchar las quejas de su gente. Y en función a esas quejas actuó. ¿Por qué? Porque su hijo, Salomón, con esa sabiduría que Dios les va a entregar, va metiéndose en los asuntos públicos y va caminando con su gente, y la gente va viendo que lo que David decía no era mentira. Veían en él esas cualidades de liderazgo, veían en él esa responsabilidad y veían en él esa presencia de Dios. Y tercero, David no dejó de orar para que todo fluyera. Nosotros a veces no, Lester. Nuestra arrogancia es tan grande que abandonamos la oración porque queremos sustituir a Papá Dios y queremos nosotros decidir por encima de su sabiduría, queremos nosotros decidir por encima de lo que Él ha preparado como bueno y bondadoso. Porque la palabra de San Pablo nos lo dice, para el que cree, todo lo que pasa es para bien. Entonces, esa transición también son necesarias, pero volvemos al mismo punto. ¿Qué pasa con un pueblo frustrado y un líder que alimenta esa frustración? Conflicto y caos. Bueno, David amaba al pueblo y por ese amor entrega su posición como rey, se la da a su hijo y espera lo mejor, ora para lo mejor, y quizás hasta lo ayudó, lo orientó para que todo fluyera y hasta mejor de como cuando él tuvo el reino en sus manos. Por eso es que David calma todo aquel grupo opositor a su hijo, lo calma, lo habla, lo acompaña, lo gerencia. Porque viene en su ancianidad, ¿qué hizo? Gerenció. Ya no podía ir a la guerra y comandar al ejército como lo hizo en su mocedad, como lo hizo en su juventud, pero la sabiduría de Dios lo acompañaba y se dio cuenta que ahora su batalla no era ya en el campo, era poder generar esa transición, esos años de paz que el pueblo de Israel disfrutó, que todo el pueblo santo pudo vivir y que Salomón pudo recibir entonces esa bendición para que esa transición fuera sana, buena y sobre todo próspera para el pueblo. Y fíjate la imagen con la que termina Saúl y la imagen con la que termina David. Saúl terminó pues metiéndose su propia espada, frustrado. O sea, cuando hablamos de Saúl no mencionamos más que 2 o 3 hazañas buenas. Lo demás fue caótico, un hombre arrogante, egocéntrico, perseguidor, frustrado, termina con su espada incrustándose él mismo. Y cuando hablamos de David, la última imagen de David en el proceso de la entrega de su poder es una imagen hermosa. Miremos la historia del mundo. ¿Cuántos grandes líderes que se creían eternos, cómo terminan?
Porque esa arrogancia no les permite ver que están alimentando un monstruo. Porque un pueblo frustrado, un pueblo enojado, un pueblo que va alimentándose del odio, ¿qué va a hacer? Va a explotar. Entonces nosotros vemos en David ese ejemplo tan hermoso de lo que es preparar una transición. Así como lo hizo Moisés con Josué, David lo va haciendo a su manera, con sus características, con sus limitaciones, para que Salomón pudiera llegar, pudiera reinar, y le garantizó al pueblo que amaba. Yo siempre digo, yo amo a mi esposa y yo no quiero verla sufrir. Un gobernante, un líder, un gerente que ama a su pueblo no lo va a querer ver sufrir. Si nosotros amamos realmente, la característica fundamental es que yo no quiero que al que yo amo sufra. Entonces, si te amo, ¿por qué siembro en ti cizaña? ¿Por qué siembro en ti odio? ¿Por qué siembro en ti resentimiento? ¿Por qué siembro en ti eso? Porque al final no te estoy amando, te estoy utilizando. ¿Para qué? Para sostenerme, para mantenerme. Y fue lo que Saúl vivía. Un grupo de gente alrededor de él que le alimentaba esa vanagloria, esa arrogancia, y era lo que él escuchaba. Tú eres el mejor. No, se agarraba de eso y bueno, Dios mío, a tirarle el arco y la flecha al que se le atravesara por delante. Francisco, gracias por acompañarnos, Francisco. Muy contento de tu compañía y de todo, pues, lo que hablamos. Entendemos que estos son procesos naturales. La transición del poder son procesos naturales. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Recuerden visitar nuestras redes sociales, @LuzTV7, nuestra cuenta de YouTube, Instagram, Facebook, Luz TV Internacional, en nuestra cuenta de TikTok. Será para una próxima edición. Bendiciones y éxitos. Este programa llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos.